Bueno, continuamos con este segundo tramo, el desarrollo de la clase de administración de personal. Nosotros hoy habíamos terminado ese primer tramo con los principios generales, la parte relacionada con el precepto constitucional respecto al empleo público. Y yo quería retomar, antes de entrar de lleno en lo que es este segundo tramo, que es analizar la ley marco de empleo público, porque después me quedé pensando cuando cerré el bloque anterior, yo les decía y les marcaba la diferencia de la diferencia que hay entre la estabilidad en el empleo público y lo que es el empleo privado. Y si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos de, uno es el sistema de estabilidad propia y el otro el de estabilidad impropia. Y yo, bueno, les decía, al desarrollar ese tema, que en el mecanismo del empleo público no es factible, no está permitido, no es válido como acto jurídico el despido. Tiene que existir una justa causa. Pero sí lo es en el ámbito privado, por eso decimos que es de estabilidad impropia. Bueno, alguno me podrá decir, y con toda razón, en el contexto actual, estamos en el mes de mayo del año 2020, pero ¿cómo, Adrián? Si hoy por hoy uno ve las noticias, escucha en los distintos medios que está prohibido el despido. ¿Cómo entonces vos no decís lo contrario? Bueno, claro, tiene razón quien lo piense y me lo diga, y les debo aclarar que esto que estoy de alguna manera desarrollando es en un contexto de absoluta normalidad y no en el que actualmente nos toca vivir, donde estamos frente a digamos, un entorno de una pandemia por el coronavirus, donde hay un estado de emergencia y donde hay normativa, en este caso decretos del Poder Ejecutivo Nacional, que en forma limitada en el tiempo han establecido la prohibición de los despidos sin causa, ¿se entiende? Entonces, podríamos encontrar hoy, mientras rige esta prohibición, una situación de equiparación, de igualdad, donde tanto rige para el empleo público, ya por constitución, por el artículo 14 bis, como para el empleo privado, que por constitución no le corresponde, pero sí en este marco actual, por el estado de emergencia y la pandemia, la prohibición de los despidos sin causa, que está en un pie de igualdad. Entonces, alguien que pudo haber pensado esa situación está en lo cierto. De todas formas, esto es, se supone, un momento excepcional, una situación de fuerza mayor, en la cual obviamente está dictada esa medida y se entiende que no contradice la esencia o los parámetros normales, sino que esto está presente por un tiempo limitado. Esta última prolongación de la medida abarca hasta fines de julio, y bueno, en determinado momento se entiende que volverá a ser como lo expliqué inicialmente, que es la razón de ser, ¿no? Esa diferencia existió y no hay atisbo de que pueda cambiar. Bueno, hecha esa aclaración, porque probablemente alguien lo pudo haber pensado, sí retomamos en este segundo bloque la parte relativa a el tratamiento de la ley marco de empleo público. Como notarán, no porque se vea en demasía, sino he decidido estar en otro ámbito diferente para grabar este segundo bloque. Si para ustedes ha implicado todo este seguimiento de tener que estar frente a mi grabación y explicación y les demanda un esfuerzo muy grande, bueno, créanme, yo voy a hacer lo propio y dije, bueno, me voy a sumar a este esfuerzo mancomunado para no estar ustedes solos, ¿no? Haciendo esa, ese noble aporte a la continuidad del tema. Entonces me vine para otro lugar donde, créanme, debo estar en unos 3, 4 o 5 grados de temperatura, así que me tuve que poner un abrigo. Digo, bueno, yo también voy a acreditar que estoy haciendo un esfuerzo importante para que no sean los únicos que lo hacen. Bueno, esperemos que no sea tanto, ¿no? O sea, que no sea tan pesada la cuestión. Bueno, como les digo, normativa respecto de
lo que es el marco de empleo público hay mucha cantidad. Por eso yo fíjense que en esta diapositiva resalto el hecho de la abultada cantidad de regímenes laborales en distintos ámbitos de la administración pública. Nosotros vamos a hacer, lógicamente, referencia a la ley marco, y luego puedo llegar a hacer alguna mención, que de hecho puede ser interesante, como muchas veces nos toca de cerca, en el ámbito de nuestra universidad, como organismo descentralizado. Pero no podemos, lógicamente, ver en extenso cada una de las normativas que puedan existir, siendo tan amplio la estructura del sector público. Bien, la ley 25.164 es del año 99, y el decreto que la reglamentó es del año 2002, es el decreto 1421. Fíjense, esta ley regula el personal que presta servicios en el ámbito de las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, nos referimos al servicio civil, incluyendo también dentro de lo que es la órbita del Poder Ejecutivo los entes jurídicamente descentralizados. En el caso de nuestra universidad, por ejemplo, la ley marco le es aplicable en forma supletoria a el personal docente, pero no le alcanza, es decir, no es de aplicación directa al personal no docente que tiene un convenio colectivo y una normativa propia, que en algún aspecto luego también lo relacionaremos cuando desarrollamos esta normativa y haremos algún comentario también. ¿Quiénes están excluidos? Bueno, dentro de la normativa se excluye expresamente, fíjense, de los tres poderes, legislativo y judicial, no están incluidos, ¿sí? Están fuera de esta normativa, y dentro de lo que es la estructura del Poder Ejecutivo Nacional, los cargos que generalmente están vinculados con los que pertenecen a las designaciones más bien políticas. Fíjense que jefe de gabinete, ministros, secretarías, subsecretarías, son cargos que normalmente están muy ligados a las decisiones políticas. Entonces, estos no están alcanzados por la normativa que estamos mencionando. De la misma forma, las máximas autoridades de los organismos descentralizados, también personal militar y personal diplomático que tienen su propia normativa, por citar los casos más notorios en materia de exclusiones. Órgano rector. Ustedes recordarán, nosotros cuando analizamos el aspecto de lo que es la estructura y llevamos a cabo una ejercitación, por allá el práctico número 1, mencionamos, por ejemplo, que había 4 grandes sistemas que la ley, lógicamente, normativamente dispone. Cada uno de ellos tiene, por la teoría del sistema, un órgano rector, también hay órganos coordinadores. Bueno, en materia de empleo público, también tenemos un órgano coordinador dentro de una estructura donde se encuentra ubicado. Si queremos ver a la estructura del Poder Ejecutivo Nacional, tenemos que ubicar, en primer término, en cuanto a jerarquía, a la jefatura de gabinete de ministros, es hoy por hoy ocupado ese cargo por el licenciado Santiago Cafiero, y dentro de esa estructura, en forma descendiente, tenemos dentro de las secretarías que depende de la jefatura de gabinete, una de ellas es la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Dentro de la Secretaría de Gestión y Empleo Público hay subsecretarías. Y ahí, creo que en el comienzo de la grabación anterior, yo les contaba que tenemos, así como está la Subsecretaría de Empleo Público, también está con el rango de subsecretaría el INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, y al cual yo hoy, cuando les mencionaba dentro del material que les fui separando para aportarles a ustedes, están esos artículos interesantes de los cuadernos del INAP, donde uno de ellos hablaba del ostracismo, y donde después creo que le mencioné el otro, que más adelante vamos a hacer mención, que tiene que ver con el moving o el acoso laboral. Bueno, así como está el INAP en rango de subsecretaría, tenemos la Subsecretaría de Empleo Público, y dependiendo de la Subsecretaría de Empleo Público, está ahí sí el órgano rector, que en materia de empleo público es la Oficina Nacional de Empleo Público, la que a veces resumimos en su designación con las siglas ONEP, Oficina Nacional de Empleo Público. ¿Qué prevé la normativa, la ley marco, respecto a condiciones o requisitos para el ingreso? Bueno, fíjense que ahí tenemos 3 elementos destacados que hacen a los requerimientos que tiene la normativa. En primer lugar, bueno, ser argentino, sea nativo por opción. En segundo lugar, acreditar la conducta e idoneidad para el cargo. Y en tercer lugar, y también como algo destacado,
el certificado de aptitud psicofísica. Es decir, son los 3 requisitos importantes que marca la ley en materia de ingresantes. ¿Qué limitaciones hay para, digamos, no poder acceder? Es decir, ¿qué impedimentos plantea la normativa? Bueno, en líneas generales son todos aquellos que, como verán, tienen que ver con, o aspectos, digamos, que están ligados a sanciones, o aspectos que tienen que ver a condenas respecto de delitos. Normalmente, aquellos que tengan que ver con perjuicio a la administración pública, o cuando están con un proceso penal pendiente, cuando ha habido, como les decía, sanciones que luego vamos a desarrollar, que pueden existir en el ámbito de empleo público, como son la cesantía o la exoneración, siempre y cuando la persona no las haya superado en el tiempo previsto y no haya sido rehabilitado. Entonces, mientras que dure esa prohibición, es un impedimento para poder ingresar. Y también es un impedimento el hecho de haber finalizado toda la etapa activa de trabajo en el ámbito público, haberse jubilado y, en principio, como pauta objetiva, toda persona que termina y que llega y accede a los beneficios para poder jubilarse, concluye sus funciones, su prestación de servicios y no puede reingresar. Salvo, como lo dice esta aclaración, que haya alguna autorización en la designación específica para una persona que reingresa, el hecho de tener aptitudes reconocidas y, bueno, poder ingresar nuevamente a la administración pública, pero en este caso, como luego lo vamos a mencionar, ya no lo va a hacer bajo el régimen de estabilidad, sino va normalmente a reingresar, mejor dicho, con la opción de tener por un periodo de tiempo determinado un vínculo con la administración pública nuevamente. Bueno, algunos de los principales impedimentos en materia de ingreso a el empleo público. Después, en cuanto a los regímenes que existen o la naturaleza que tiene el empleo público, bueno, verán que hay 4 variantes, dentro de las cuales la más destacada, la más común, o tal vez la que sería la más común, es la que se accede por el régimen de estabilidad. Es decir, el que consagra la Constitución desde el 14 bis, donde se aclara que el empleo público goza de estabilidad, y por eso decíamos ese sistema de estabilidad propia. No obstante, no es la única, el único vínculo que se puede tener en materia de relación de trabajo con el sector público, porque también hay un régimen de contrataciones. Recuerden que siempre que uno habla de contrataciones, lo asocia a un tiempo determinado de trabajo, no como la regla general lo señala, que es la indeterminación, ¿sí? Suele decir que en el derecho de trabajo, la relación por regla general, es de indeterminación. Se dice que el contrato de trabajo es de tracto sucesivo. ¿Por qué? Y porque comienza sin saber cuándo va a finalizar. Los canales naturales de resolución del contrato de trabajo pueden ser la jubilación, puede ser la renuncia, pero no se sabe cuándo eso en primera instancia puede ocurrir. Por eso se habla de indeterminación del plazo. En el caso del régimen de contrataciones, es una excepción a eso, porque normalmente son vínculos a tiempo determinado. De igual manera, lo son cuando la naturaleza del vínculo está, digamos, asociado al régimen del personal de gabinete de autoridades superiores. Es decir, normalmente en los casos donde son asesoramientos a cargos, digamos, de ministros o de secretarios, es decir, aquellos cargos que normalmente están vinculados con decisiones políticas, de esas personas que asesoran a esos cargos, normalmente están durante un tiempo determinado. Y por último, la otra variante que se prevé en la normativa son aquellos cargos que se desarrollan con un carácter ad honorem, o sea, se desarrollan en forma no onerosa o no percibiendo un sueldo, sino de manera gratuita. Tal vez podríamos asociarlo al concepto que muchas veces existe y que también tiene un marco normativo propio, como puede ser el voluntariado. ¿Sí? El voluntariado social, una ley que lo contempla y que se supone que la persona que lo desarrolla o lo lleva a cabo no tiene una remuneración que acompañe el servicio, porque no se presume oneroso. Bien, como decíamos al comienzo, cuando veíamos las 4 variantes, lo natural y lo más normal sería el régimen de estabilidad, o sea, este régimen que para poder acceder al empleo público,
hay que participar de un sistema de concursos o una selección de personal con determinadas pautas. Es lo que normalmente uno conoce como el régimen de carrera, donde uno ingresa en la administración pública para ir creciendo en distintas instancias de trabajo y poder ir avanzando a lo largo del tiempo junto con la evolución dentro del puesto de trabajo. Esto es lo que normalmente está previsto y está financiado por la ley de presupuesto y es lo que forma parte, como decíamos en el bloque anterior, del gasto representado bajo el inciso 1, ¿se acuerdan? El que tiene que ver con gastos en personal. Cuando hablamos del régimen de carrera, bueno, lo podemos reflejar de esta manera, o también quizás lo podemos entender como que vamos en este ritmo, avanzando con esta segunda etapa, entonces a lo mejor nos parezca que es un poco más rápido, un poquito menos denso, y con un recorrido más corto por transitar. Respecto de la estabilidad en el empleo, esto que tiene este régimen, el régimen de carrera administrativa o estabilidad, ¿cómo se logra? Es decir, uno accede al puesto de trabajo dentro del empleo público y automáticamente pertenece al régimen de planta permanente, o sea, con estabilidad en el empleo. Bueno, en realidad lo que prevé la ley marco es que esto se logra después de un periodo de tiempo. Entonces, estamos en presencia de que el desarrollo de la tarea en el ámbito público implica un periodo de tiempo, que sería como un periodo de prueba, que tiene un trabajo, o debe llevar a cabo un trabajo efectivo de 12 meses de labor. Mientras tanto, durante ese periodo, hay que acreditar la idoneidad para el puesto de trabajo al cabo de evaluaciones periódicas. Eso es uno de los primeros condicionantes para lograr la estabilidad. El segundo, como verán, es este requisito de ingreso que hablábamos al comienzo de la aptitud psicofísica, bueno, es tener el certificado definitivo que acredite esa aptitud psicofísica. Y otro tercer elemento que permite llegar a la tan ansiada estabilidad es la ratificación de la designación. Es decir, esa designación inicial que luego este periodo de 12 meses esté ratificada y sea o surja mediante un acto expreso, un acto administrativo de autoridad competente en el cual queda definitivamente incorporada la persona y adquiriendo de esta forma la estabilidad en el empleo público. Lo que prevé la ley, que no sería lo más común, pero que se puede llegar a presentar la situación, es si esa designación no se diera en cuanto a ratificar en el término de los 12 meses la designación inicial, para que la persona, ante la incertidumbre de su continuidad y falta de pronunciamiento de la autoridad competente, después de 30 días posteriores a los 12 meses iniciales, es decir, cumplido el mes número 13, desde haber iniciado este proceso, se considera que la ratificación en el cargo es de manera tácita, aunque no hubo pronunciamiento, por el solo hecho del paso del tiempo, esos 30 días generaron esa posibilidad. Está previsto en la ley, no es lo más común que se dé de esa manera, sino que exista la designación oficial y esa ratificación que mencionamos. Bien, ¿cuándo se pierde la estabilidad en el empleo? Bueno, puede darse que no termine el proceso de la prueba de los 12 meses, entonces de alguna manera la estabilidad no se adquiera porque anteriormente se produce como un rechazo o la posibilidad de interrumpir antes de que se acumule el tiempo necesario por diferentes razones, entonces no logro la estabilidad, o puede darse que sí, que la logre, pero que al paso del tiempo y después de todo el desarrollo de una carrera administrativa, llegue lo que es muy común, que es el periodo de entrar en la edad y en los requisitos para jubilación. Entonces la persona que se jubila pierde la estabilidad. Aún en el caso de que por determinadas características y aptitudes propias pudiera ser reingresante a la administración pública, ya no lo va a hacer con el régimen de estabilidad. Automáticamente la jubilación corta esa posibilidad, más allá de un reingreso. Y después hay que tener en cuenta que en el caso del reingreso, si aún esto ocurriera, toda persona jubilada que retoma vínculo lo hace por un tiempo determinado, sin estabilidad, y como ustedes ven acá, esa designación puede ser cancelada en cualquier momento
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. ¿Qué va a generar eso? Que el interrumpir la continuidad laboral en esas condiciones genere derecho a que la persona perciba una indemnización si es que no hubo una justa causa, o si es que no se hizo dentro del marco de completar un contrato de tiempo determinado. En ese caso, regirá el régimen de indemnizarlo como se aplica normalmente en el derecho privado. El régimen de estabilidad también hay que tener en cuenta que puede verse afectado cuando una persona, mejor dicho, no afectado, sino puede estar condicionado en cuanto al desarrollo del cargo, cuando el cargo ocupado se pierde, se elimina, no existe como puesto de trabajo, y entonces la persona que tenía estabilidad tiene el derecho a ser reubicado. Casualmente, por pertenecer al régimen de estabilidad, un puesto que se suprime, la persona que lo ocupaba tiene el derecho, le asiste el derecho a que lo puedan reubicar. Ahora, ¿qué ocurre si no hay posibilidad de ser reubicado? Que es lo primero que se pensaría. Tiene la posibilidad de permanecer en lo que se denomina situación de disponibilidad. Esta situación de disponibilidad de alguna manera le mantiene el puesto de trabajo a la persona hasta que se le logre una reubicación posible. Eso va a depender del tiempo de disponibilidad de la antigüedad que tenga, y por eso que no la ley marco, pero sí el decreto reglamentario, el 1421, estableció que de acuerdo a la antigüedad es el plazo de situación de disponibilidad, para poder en ese periodo de tiempo aguardar, mantener el vínculo de trabajo hasta tanto ser reubicado. Ustedes fíjense que se habla para una antigüedad de hasta 15 años, 6 meses en situación de disponibilidad. Cuando se tiene más de 15 años y menos de 30, 9 meses, y para situaciones que no deben ser la mayoría, personas con más de 30 años de antigüedad, 12 meses en situación de disponibilidad. ¿Qué ocurre cuando terminan estos plazos? La situación de disponibilidad no puede ser eterna, si no está limitada en el tiempo. Si no hubo reubicación posible, si no se generó ninguna vacante para ningún cargo, o de existir fue rechazado ese ofrecimiento por parte del empleado que estaba en situación de disponibilidad, recién entramos en la única variante, casi una de las pocas, en la cual se permite, en función de esta realidad, poder darle de baja a ese empleado con derecho a indemnización, al igual que se aplica en el régimen indemnizatorio de la Ley de Contrato de Trabajo. Que acá me gustaría, muy resumidamente, para ya ir dándole un cierre a este segundo tramo, porque si no también se va a hacer un poco extenso, que ustedes tengan, a lo mejor lo conozcan por algún otro desarrollo temático o porque puedan estar participando laboralmente en algún lugar que les ha dado la pauta de conocerlo. El régimen indemnizatorio que prevé la Ley de Contrato de Trabajo, como les digo en forma muy resumida, es considerar que la persona que es despedida sin causa debe cobrar una indemnización, la cual se forma de manera tal que los años de antigüedad en el empleo se consideran por cada año de antigüedad un sueldo. Si el periodo a considerar es mayor a 90 días, si no se llegó a tener un año completo, por cada fracción mayor a 90 días se suma un año más. Si una persona que tiene 5 años de antigüedad y 5 meses, son 6 periodos a indemnizar. ¿Se entiende? O sea, en lugar de ser 5 sueldos, serían 6. Y siempre se toma como marco referencial el mejor sueldo, la mejor remuneración, dice la ley, del último año de trabajo. Entonces, cuando uno tiene que hablar de que va a percibir una indemnización, para que ustedes tengan un marco de referencia, tienen que entender que va a ser el mejor sueldo que hayan obtenido en base al último año de trabajo, y sobre la base de cuando conocen ese valor, lo tienen que multiplicar por la cantidad de sueldos que le corresponde acorde a la antigüedad. Por eso se llama indemnización por antigüedad. Se reconoce un sueldo por cada año, fracción mayor de 3 meses. No marco ni hago referencia a los topes que la ley menciona, porque sería mucho más técnico, pero sí una idea general para que entiendan, y en esto que yo les planteaba al comienzo, de una pequeña autoevaluación, como una guía práctica para que ustedes puedan ver en qué medida pueden desarrollar estos contenidos, van a plantearse algún que otro ejemplo donde ustedes tengan que hacer de liquidación
o determinación de una indemnización por antigüedad, algún caso que pueda corresponder. Entonces con esto creo que de alguna forma les pude ayudar si es que no lo tenían tan en claro. Bueno, de esta forma damos por abarcado el segundo bloque del desarrollo de esta clase, con la intención de que podamos retomar a partir del bloque siguiente.